Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Eh, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Por la gracia y misericordia del Señor podemos volver a reunirnos un domingo más así a través de este medio. Queremos decirle a los hermanos que por lo sucedido la semana pasada, estamos tratando de poner un filtro a aquellas personas que entren a este sitio. Ustedes saben la desagradable situación que vivimos la semana pasada, una vergüenza que personas hagan eso, insulten, ofendan y entren a una reunión cristiana solo con el objetivo de ofender y dañar algo que nosotros no les estábamos haciendo, por así decirlo, daño a nadie. Pero sabemos que el diablo y el mundo está bajo el maligno y el diablo hace sus cosas. Entonces es por eso que, mis amados hermanos, les pedimos ese favor, dos favorcitos, que nos entiendan a veces que esto no es perfecto, lo que es el Internet, el Zoom. Hemos tenido que ir aprendiendo mucho tipo de cosas. Y segundo, que hay personas que no conocemos, o el nombre aparece ahí, o el nombre del iPhone, del celular, o el nombre solamente, pero por favor tratemos de poner cámara y tratemos de poner el nombre de la familia para nosotros poder identificarlo. La semana pasada, por eso, entraron a la reunión varias personas que no eran creyentes, que no eran miembros de nuestra iglesia, que no son parte de Cristo, son personas inconversas, hijos del diablo. Por eso intentaron hicieron el daño y ofendieron en plena predicación a nuestro hermano Jaime por el chat. Por eso el chat está cerrado. Queremos prevenir todas esas cosas. Entonces, mis amados hermanos, es por esa razón que necesitamos ir aprendiendo eso. Así que pido, por favor, su comprensión, su ayuda en todo lo que vamos a hacer, mis amados hermanos. Julito, por favor, me habilita a compartir pantalla. Vamos a orar en esta mañana para tener el culto de la palabra de Dios. Hoy tendremos un culto bien hermoso. Por primera vez veremos una situación a través de Zoom de nuestra iglesia. Así que terminada la predicación, mis amados hermanos, veremos cómo Dios también nos enseña por medio de su palabra y también nos enseña a través de distintas situaciones en la vida. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a orar. Yo le pido que usted, por favor, cierre sus ojos para que podamos orar, pedir al Señor su guía, su dirección, la bendición de Él, y que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer, mis amados hermanos. Así que vamos a orar y que el Señor nos guarde en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que vamos a hacer, por todo lo que vamos a escuchar de tu palabra, por todo lo que vamos a aprender, y queremos pedir tu guía y tu dirección. Señor, Padre, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Háblanos en esta mañana, pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Espero que ya esté con su Biblia. Me recuerdan aquí por celular que hay un video que se envió por las redes sociales, de nuestra iglesia para poder explicar cómo ingresar nuevamente a este tipo de reuniones. No queremos discriminar ni rechazar a nadie, pero sí queremos cuidarnos, como les digo, para que no nos pase lo de el domingo pasado, que fue bastante vergonzoso. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jaime Padilla, cómo él lo usó, cómo Dios lo usó, como también cómo hermanos en Cristo lo saludaron, le dijeron que muchas gracias y ánimo porque hubo bastantes situaciones difíciles. Mis amados hermanos, entonces está ese video que se hizo el equipo de comunicaciones. Hay algunas personas que no han podido entrar directamente. Por favor, vayan a YouTube hasta que durante la semana podamos ir viendo eso. No quisimos poner una clave de acceso a esto porque muchos hermanos se les complica esa situación. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 7. ¿Recuerda esta imagen, mi amado hermano? ¿Recuerda esta imagen? Hace muchos años atrás comenzamos un estudio acerca de uno de los sermones más extensos, más confrontacionales, más específicos
que Jesús dio a sus discípulos. Aprovecho de saludar a nuestros hermanos que están por YouTube, que son bastantes. Dios les bendiga y gracias por estar escuchándonos desde ahí. Este sermón que Jesús dio a sus discípulos en ese lugar, en esa ladera, ¿ya?, que no ha sido identificado plenamente y que muchos suponen que es una ladera que está cerca del mar de Galilea, es lo que se llama el Sermón del Monte. Debido al término del año, el año pasado, y debido a esta situación de la pandemia, lo tuvimos que parar un poquito, pero no significa que no lo vamos a terminar. En Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este es uno de los sermones que Jesús dio a sus discípulos. Tenemos también el que se llama la enseñanza de los últimos tiempos, que está en Mateo 24. Pero este sermón, dicen los estudiosos bíblicos, y de acuerdo al versículo 1, fue específicamente para sus discípulos. Aunque algunos dicen que la multitud se fue acercando y fue escuchando estas enseñanzas. En Mateo capítulo 5 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este sermón del monte va específicamente dirigido a sus discípulos. Y en capítulo 6 de Mateo nosotros vimos desde el versículo 1 que Jesús les dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y vimos en el Mateo capítulo 6, vimos los hábitos de un verdadero discípulo. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de una conducta, de un proceder, de una manera de vivir. Y vimos en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, el hábito de dar. El discípulo de Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, que es un seguidor de Cristo, tiene el hábito de dar. No es por emoción, no es algo circunstancial, sino que siempre está dando. ¿Ah? Luego vimos el hábito de orar. El creyente, el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, sabe que la oración es fundamental en su vida. Luego vimos finalmente el hábito de ayunar, de ese tiempo a solas con Dios. Luego llegamos al versículo 19 y vimos los tesoros en el cielo, cómo el verdadero discípulo sabe dónde deben estar sus tesoros. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan. Vimos que el verdadero discípulo, seguidor de Cristo, es una persona que sabe dónde están tus tesoros y están allá en el cielo. Vimos también del versículo 22 al 24 una mirada material y una mirada espiritual. El verdadero discípulo tiene una mirada espiritual sobre las cosas. Ve las cosas de este mundo desde un punto de vista distinto. Cuando ve una persona que recién conoce, ve a un prójimo que necesita de Cristo. Ve una persona que tiene una necesidad fundamental. Antes de conocerla más íntimamente y socializar, sabe que necesita predicarle el evangelio. Como también vimos la terrible pero verdadera decisión que un discípulo debe tomar. No se puede. No puede servir a dos señores. El verdadero discípulo sabe que no puede amar a Cristo y lo material al mismo tiempo. Y Jesús lo enfatizó, no se puede. El único que merece nuestro amor, nuestra atención total, es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijimos que no se puede ser esclavo de Dios y lo material al mismo tiempo. No podemos tener dos amos. No se pueden tener dos prioridades en la vida. Y no puedes amar a Cristo y lo material al mismo tiempo. No se puede, no se debe porque la Biblia nos dice que no. Ahora terminamos diciendo en el capítulo 6 que lo que Jesús no prohíbe. Jesús no censura las posesiones materiales. Gracias a Dios, si hay hermanos que tienen y Dios le ha dado en abundancia, amén, porque ha sido Dios el que se lo ha dado. Jesús no censura tener dinero. Jesús no censura a él ahorrar. Jesús no censura disfrutar de las riquezas que él mismo ha dado. Pero lo que Jesús sí prohíbe, sí censura a sus discípulos es la acumulación egoísta de bienes. Una vida
ostentosa y llena de vanidad, vacía, hueca, sin sentido, cuando confiamos en lo material, cuando queremos que nuestra seguridad está en lo material, cuando creemos que lo material me trae felicidad y un corazón duro frente a las necesidades de otros. Eso es lo que sí Jesús censura en este Sermón del Monte. Luego vimos un domingo, tuvimos un invitado desde México cuando tuvimos esa dificultad con Zoom, en donde él nos habló de Mateo 6, 25 al 34, de la preocupación legítima y la ansiedad pecaminosa. ¿Dónde está la línea? Y fue una gran bendición tener al pastor Marcelo desde México ese domingo. Ahora me encantó esta frase, no es mía, ahí abajo está de dónde la saqué. Tenemos que evitar los dos extremos. El creyente, el verdadero discípulo debe evitar los dos extremos. Nosotros los cristianos siempre somos de extremos. Nunca tenemos la sabiduría, casi nunca tenemos la sabiduría, el discernimiento para encontrar el equilibrio bíblico que el Señor nos pide en su palabra. Hay personas, le voy a poner un ejemplo, hay personas que dicen, yo no me junto con inconversos, yo no saludo a esas personas, yo no comparto con esas personas, porque soy cristiano y debe estar alejado de eso. Pero encontramos a Jesús sentado en la mesa de pecadores, sentado a Jesús comiendo y compartiendo de ellos. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio es tener una relación bíblica con esas personas, establecer una relación para predicarles el evangelio, pero no compartir su pecado. Dice, tenemos que evitar los dos extremos, el materialismo de los que tienen mucho y la ansiedad de los que tienen poco. Tenemos que evitarlo porque en ambos casos permitimos que las riquezas ocupen el lugar de Dios. Pero llegamos al capítulo 7. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7, el último capítulo en donde está el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte empieza en Mateo capítulo 5, como lo vimos. Pero este discurso, este sermón, esta predicación, esta enseñanza que Jesús da, se da por terminado en el capítulo 7, versículo 28. Fíjese lo que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el versículo 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es por eso que hemos llegado a Mateo capítulo 7. Ahora, por favor, présteme atención a esto, que es fundamental. No se olvide que Jesús está enseñando a sus discípulos. Quizás había gente alrededor que estaba escuchando, pero la enseñanza está centrada en sus discípulos, a sus seguidores. Luego, el Sermón del Monte tiene una cohesión y una unidad perfecta. Tenemos aquí al mejor predicador que ha pisado la tierra, al mejor enseñador, y todas sus palabras están en una cohesión y en una unidad perfecta. Sus enseñanzas, la de Jesús, contrastan totalmente con las de los fariseos. Las enseñanzas que Jesús está dando a sus fariseos van en contra, pero absolutamente, totalmente, la de los fariseos, que eran los maestros de la ley religiosa en ese tiempo. Imagínense la escena, Jesús enseñando a sus discípulos y ellos están diciendo, pero esto es totalmente contrario, es totalmente opuesto a lo que nuestros discípulos nos han enseñado, nuestros maestros nos han enseñado. Ellos estaban en una confrontación entre la enseñanza correcta de Jesús y lo que es la enseñanza incorrecta de los fariseos. Capaz que usted alguna vez le ha tocado hablar después que habló una persona y decir todo lo contrario a lo que ella dice para corregir. Nunca olvido la oportunidad en donde en Chile me invitaron a un funeral. Falleció el esposo de una hermana. Ese señor no iba a la iglesia, ni sus hijos, ni su familia también. Pero ella pidió que yo la acompañara. Y llegamos al cementerio en ese lugar. Y como es normal en una familia católica en donde una sola persona es creyente, el sacerdote estaba ahí, habló por 10 minutos antes de enterrar a esa persona y le echaba agua bendita y habló lo que se habla en un funeral que está dirigido por un sacerdote, por supuesto cosas que son totalmente antibíblicas. Y en esos momentos, esta hermana, la esposa del señor que había fallecido, ella no me había dicho absolutamente nada a mí de que yo fuera a predicar, yo simplemente la acompañé, me dijo,
por favor, pastor, usted podría dar unas palabras. Mis hijos accedieron por amor a mí a que usted predicara, dijera. Y dije, pero mi hermana, usted no me avisó. Todos los que un día serán predicadores deben de saber que eso sucederá. Y tomo la palabra en mis manos y digo, lo que tengo que predicar ahora es totalmente contrario a lo que dijo este señor, este sacerdote acá. ¿Qué hago, Señor? La pregunta usted me va a decir, bueno, es obvio lo que tiene que decir. Pero en esos momentos este señor acaba de decir un montón de cosas, la persona del auditorio están ahí y me paro al frente y le digo, Señor, tú sabes lo que yo tengo que hablar, y prediqué el evangelio, hablé de la muerte, hablé del infierno, hablé del cielo, todo lo contrario a lo que él dijo. Y esas personas quedaron, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? En este caso, Jesús está diciendo algo contrario a lo que es la enseñanza de los fariseos. Jesús está haciendo un llamado a actuar en forma diferente a los incrédulos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ellos actúan así, pero ustedes no serán así. Y finalmente está haciendo un llamado a cambiar en todas las áreas de nuestra vida. El Sermón del Monte es un sermón confrontacional, nos confronta con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas del reino de Dios, con las enseñanzas de este mundo. Es por eso que el versículo clave para muchas personas es Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de las escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia del discípulo de Jesús es totalmente distinta porque está basada en la obra de Dios y en la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 7, nuestra lectura de hoy, en donde comenzaremos a retomar lo que es el Sermón del Monte. Por favor, yo sé que no les voy a escuchar, pero vamos a leer todo, como lo hacíamos en la iglesia. No perdamos esa linda costumbre de leer la palabra en voz alta. Si está ahí con su familia, por favor, leamos Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Comenzamos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Es una palabra que Jesús usó mucho en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda usted cuando vimos los estudios que los hipócritas destruyen todo? Los hipócritas vuelven a aparecer. Los hipócritas son actores, personas que fingen algo que no son. Hipócrita, dice Jesucristo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se os vuelvan y os despedacen. La Nueva Traducción Viviente, me gusta la primera frase del versículo 1, solo voy a leer el versículo 1. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Versículo 4, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? En el capítulo 7, en los primeros versículos, Jesús prohíbe a sus discípulos el uso de la censura presuntuosa y la falta de compasión personal. Jesús prohíbe a sus discípulos, no juzguéis. Y como veremos más adelante, es un mandamiento. Y el Señor le dice a sus discípulos, cuidado con la censura presuntuosa y la falta de compasión personal. El verdadero discípulo del Señor no es aquel que vive criticando, condenando a los demás y no hace lo mismo con su propia vida. El verdadero discípulo del Señor no es alguien que vive apuntando, criticando, censurando, cuestionando a los demás y no mira su propia vida. El verdadero discípulo del Señor no critica a aquellos que luchaban contra el afán y la ansiedad, y ahí es donde está la unidad cuando Jesús termina hablando de las riquezas del afán y la ansiedad.
El verdadero discípulo del Señor no es aquel que vive criticando, no es aquel que vive juzgando. Es por eso que el Señor quiere que haya una gran diferencia entre sus discípulos y lo que son los fariseos, los maestros religiosos de este tiempo. Los discípulos del Señor, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo debe tener un contraste totalmente, una diferencia totalmente contra lo que eran los maestros religiosos de ese tiempo. Los fariseos eran unos religiosos, todo externo. Eran incrédulos, personas que no creían en Cristo, en el Mesías, y eran personas hipócritas. A través de esta diapositiva, eso es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. No juzguen, no critiquen, no cuestionen, no condenen a una persona por lo exterior. Ustedes no saben sus motivaciones. Ustedes no tienen toda la información de por qué la persona hizo eso o dijo eso. Pero fíjese que Martín Lutero dijo lo siguiente: no son las buenas obras las que hacen bueno al hombre, sino que es el hombre bueno el que hace las buenas obras. El verdadero discípulo del Señor, el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, es una persona que hace buenas obras porque Dios las preparó de antemano. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Me costó muchísimo encontrar el título de este mensaje de esta mañana, que comenzaremos nuevamente con el Sermón del Monte. No juzguéis. No juzguéis. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Ha sido juzgado usted alguna vez? ¿Es usted una persona que vive constantemente juzgando? ¿Que vive apuntando con el dedo? ¿Que vive criticando? ¿Que vive cuestionando? ¿Que vive condenando a otra persona sin saber la intención del corazón, o sin saber toda la historia, o sin tener toda la información para hacerlo? ¿Ha sido juzgado? ¿Usted es bueno para juzgar? ¿Soy yo bueno para juzgar? Nosotros vivimos juzgando sin tener toda la información, sin saber toda la historia, sin saber las motivaciones. Nosotros somos muy buenos para juzgar. Tengo que contar muchas anécdotas y la mayoría son de mi persona. Así que prepárese, tranquilo, no lo voy a juzgar a usted. Donde nosotros vivimos, al frente tenemos un jardín infantil. Y cada mañana, cuando se podía, y creo que fue el año pasado, muchos papás venían a dejar a sus hijos ahí tipo 7:30, 8 de la mañana. Y un día en la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, recién vino un papá o una mamá a buscar un niño ahí. Y estábamos ahí nosotros, estaba mi señora, yo, estaba Nico, Lauri. Y yo dije, a la hora que viene a buscar el niño, mire, todo el día ahí abandonado, todo el día, estos papás, ¿qué clase de papás son? Juzgué. Yo no conozco la situación de él. Y aparece la voz de Nicolás, que en nuestro caso nosotros le llamamos el abogado de los pobres, de los derechos humanos, y me dice: papá, tú no sabes lo que es el Señor vive o qué situación tiene. Tú no sabes por qué lo vine a buscar hasta ahora. Tú no sabes si él tiene que trabajar o su esposa también están pasando por una situación difícil. Yo lo miré y le dije: el abogado de los pobres, pero dentro mío sabía que él tenía razón, porque yo no tenía toda la información para hacer un comentario, una crítica de esa persona. A través de este dibujo quiero decirle, y no empiece a decir a quién se parece este señor, todos los días usted se está relacionando con personas. Todos los días usted conversa, comparte, en primer lugar, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con la familia de su esposa, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo, con las personas que conoce. Todos los días usted está rodeando y usted puede caer en el grave pecado de condenar, de juzgar, de criticar, de cuestionar sin saber toda la información o sin saber todas las motivaciones que tiene esa persona para decir algo o hacer algo. Criticamos a un vecino, cuestionamos, condenamos, juzgamos sin tener la información necesaria.
Es por eso que quiero que me acompañe a Mateo capítulo 7, por favor, en el versículo 1, cuando Jesús dice, no juzguéis. Jesús comienza esta parte de su sermón y no es que se separa del tema que viene hablando, o no es que él está tirando puntos, no, el sermón del monte tiene una cohesión y una unidad perfecta. Jesús le dice a sus discípulos, no juzguéis, y la palabra juzguéis es la idea de no vivas evaluando a otra persona. No vivas condenando a otras personas si no tienes toda la información. No vivas criticando. Y fíjese que ahí en su diapositiva aparece, no juzguéis, es un mandamiento. Jesús es un mandamiento que le está dando a sus discípulos. Y la forma en que está escrita esa palabra, no juzguéis, es la idea de que Jesús condena algo que ellos ya estaban haciendo. Vivían constantemente criticando, juzgando, evaluando, condenando, sin saber la motivación y toda la información necesaria. Eso es lo que repetiré muchas veces, porque eso es una de las bases de cuando nosotros juzgamos. La idea es una crítica ácida e injusta hacia los demás. Injusta porque usted y yo no sabemos toda la verdad. No tenemos toda la información. Hacemos evaluaciones, cuestionamos, criticamos, juzgamos, condenamos cuando es injusto y no tenemos toda la información. La idea es condenar a una persona sin tener la información suficiente. Nuestro vocablo crítico viene de la palabra griega, juzguéis. Y hoy tenemos críticos de espectáculos, críticos deportivos, críticos políticos. Todo lo critican y muchas veces solo tienen una idea, pero no tienen toda la información. Como los que critican a los gobernantes, a las personas que gobiernan. Es muy fácil criticar y juzgar desde afuera. Como es muy fácil criticar, ejemplo, el liderazgo, vamos a decirlo, de la iglesia, los líderes de la iglesia. Muchas personas critican, no tienen idea de toda la información que sucedió, porque viven criticando. Cuando la iglesia toma el liderazgo de la iglesia, toma una decisión. No, pero es que no saben, no tienen idea, no son maduros, no tienen la madurez espiritual para hacerlo, pero ellos no saben toda la información y no la van a saber porque eso lo maneja el liderazgo y las personas involucradas. ¿Es usted una persona buena para juzgar? Los fariseos se habían convertido en jueces sin misericordia. Los fariseos juzgaban y condenaban a las personas, y no tenían misericordia. ¿Ya me estás juzgando? No, capaz que no. Ellos habían establecido su propia justicia. Tenían los mandamientos y ellos le habían agregado un sinnúmero de mandamientos más. Es por eso que los fariseos vivían criticando, juzgando a Jesucristo, al líder perfecto. Lo vivían criticando, cuestionando, juzgando y a sus discípulos. Oye, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué sus discípulos hacen eso? ¿Por qué vivían juzgando, emitiendo un veredicto sobre una persona? Pero ellos, su gran pecado era que juzgaban a otros, pero ellos no se examinaban a sí mismos. Una característica de una persona que vive juzgando, criticando, condenando a los demás, es que ella no ve sus propios pecados, no los quiere ver. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, no juzguéis. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos, cuando Jesús terminara su obra, ellos iban a realizar un ministerio en medio de personas. Y una de las cosas que menos tenían que hacer era juzgar a las personas. Los discípulos del Señor iban a llevar el evangelio por todo el mundo. Hechos 1:8. Y se iban a rodear de muchísimas personas. Y ellos no debían caer en el pecado de juzgar, de establecer su propia justicia y sobre todo mirar el pecado de otros, pero no mirar el suyo. La persona que juzga, el hipócrita, el fariseo, vive criticando a los demás, juzgando a los demás, pero no mira su pecado a sí mismo. Me encantó esta frase, no es mía. Usted sabe que mucho no tengo esa capacidad. Una acusación, una condena, un juicio, una crítica, un comentario contrario o contraria a la verdad es pecado.
una acusación, una condena, un juicio, una crítica, un comentario contrario a la verdad, es pecado. Cuando usted tiene un comentario que hacer a una persona, pero se lo dice a otra, está murmurando, está cayendo en pecado, porque no está yendo a la persona que tiene que ir. Nosotros somos expertos en saltarnos a la persona a la cual tenemos un comentario o queremos decirle algo a esa persona. No vivimos saltando eso. Nos vivimos juzgando a las personas. Ahora, capaz que usted está diciendo, no me juzguen por mi pecado. O capaz que usted le habrá dicho a algún familiar, oye, pero mira tu conducta, no me juzgues. Hay personas inconversas o creyentes que para excusar su pecado se saben simplemente 2 versículos. Una es, no juzguéis. Y la otra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esos 2 versículos, las personas que viven una vida de pecado, se lo saben de memoria. Hasta ateos, inconversos, se saben no juzguéis. Hasta ateos, inconversos, se saben el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí, pero desconocen totalmente lo que significa no juzgar. Lo que no significa no juzguéis. No significa desaprobar en amor el pecado. No significa que usted no pueda desaprobar la conducta pecaminosa de otra persona. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que ya hay una prueba, ya hay una conducta, ya hay un hecho. Ah, sí, pero tú no sabes las motivaciones de mi corazón por la cual yo caí en pecado. Las motivaciones, ¿cuáles fueron? Hay personas que dicen, yo no sabía lo que estaba haciendo. El adúltero, un hombre hace poco me dijo, yo no sabía lo que estaba haciendo. Es que no me di cuenta, perdí la cabeza, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Esa persona estaba pecando abiertamente, quebrantando la ley de Dios. Y si es creyente, la Biblia nos dice que hay alguien dentro de nosotros que nos dice que estamos haciendo mal. Y no solamente es el Espíritu Santo, sino que también es nuestra conciencia. No juzgar no significa no desaprobar el amor, en amor el pecado. No juzgar no significa confrontar en amor el pecado. No se olvide la palabra en amor, porque los fariseos no tenían misericordia, juzgaban y condenaban inmediatamente, pero hay que confrontar en amor el pecado. No me juzgues, no, yo no te estoy juzgando. Lo que yo estoy haciendo es te estoy confrontando por la evidencia de tu pecado. Ahí está el hecho, las motivaciones, las intenciones de tu corazón. Como muchos comentaristas decían, que muchos se avalan en eso para decir, no, pero es que yo caí en pecado, pero tú no sabes las motivaciones. El detalle es que caíste en pecado y la Biblia nos manda a confrontar en amor el pecado. Muchos hijos dicen, no me juzgues. ¿Cómo que no? ¿Estás en pecado? Abiertamente estás haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios. No juzguéis no significa corregir en amor el pecado. El pecado debe ser corregido. El pecado debe ser confrontado en amor. El pecado debe, la persona que está en pecado debe ser llamado a evaluar su vida pecaminosa. No juzguéis no significa disciplinar en amor el pecado. No me juzguen, pero la Biblia dice que sí debemos disciplinar una conducta pecaminosa, como con nuestros hijos o en nuestra iglesia, como veremos más adelante. Y finalmente, no juzgar no impide distinguir, evaluar entre el bien y el mal. No significa que yo no puedo hacer una evaluación, un juicio para distinguir entre el bien y el mal. Porque fíjese que Jesús en Mateo 7, 15, 16, ahí lo tiene, guardado de los falsos profetas. ¿Cómo usted hace para saber que es un falso profeta o no? Usted tiene que emitir un juicio. Usted tiene que evaluar, pero es en base a los hechos. Dice versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Usted sabe que es una persona que está hablando cosas antibíblicas, que es un falso profeta. ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cómo usted lo emite un juicio? Por sus frutos, por sus predicaciones, por lo que usted escucha. Ahí usted sabe que esa persona es un falso profeta y tendrá que evaluarlo.
usted juzgará la doctrina, usted evaluará su enseñanza. Por favor, tiene un segundo para 1 Corintios 5:1. Tiene un minuto para buscarlo. No, 10 segundos. 1 Corintios 5:1, por favor. Me están preguntando algunas personas que están en nuestro estudio en esta mañana y no vemos sus cámaras, no sabemos quiénes son o no las ubicamos. Así que si Jennifer Cepeda, Miguel Trujillo, qué pena, o Estefanía Quinchara están por ahí, por favor, prendan su camarita para poder distinguirlos, para evitar, no lo estamos juzgando, para evitar que suceda lo de la semana pasada. Vamos a 1 Corintios 5. No me juzguen por mi pecado. De cierto se oye, versículo 1, que hay entre vosotros fornicación. Pablo dice, de cierto se oye, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Uy, está juzgando. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo? Jesús dice no juzguéis, pero aquí Pablo está juzgando al pecador. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá Pablo está emitiendo un comentario, está diciendo algo, pero en base a un hecho. ¿Y cuáles fueron las motivaciones de este señor para caer en pecado? El pecado, satisfacer su pecado. Juzgado en la misma palabra de Mateo capítulo 7, versículo 1. Y Pablo ha juzgado al pecador. Dice, al que tal cosa ha emitido un comentario de esa persona, pero con base, con hechos. Y dice, ha juzgado al pecado, ya como presente juzgado, al que tal cosa ha hecho. Y Pablo termina condenando su pecado. Ah, sí, pero en 2 Corintios se arrepintió de tan duro. La Biblia dice que este hombre necesitaba ser examinado, confrontado, corregido. Alguien tenía que llamarle la atención por su pecado y él no podía decir, no me juzguen, o al que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sino que él debía entender que un hermano en Cristo o la iglesia debían llamarlo para confrontar su pecado. Es por esa razón que en Mateo 18, en la línea de disciplina que debe establecer una iglesia, por tanto, si tu hermano peca contra ti, versículo 15, ve y repréndele estando tú y él solos. Mi hermano, si usted tiene rayado ese versículo, vuélvalo a subrayar para que usted evite hacer comentarios de un problema que usted tenga con otra persona a otras personas. Ay, pastor, es que ese hermano me miró feo, yo ya no me lo aguanto, yo no sé. Y yo le digo, ¿usted ya habló con él? No, no he hablado con él. Entonces, ¿por qué me lo cuenta a mí? ¿Por qué se lo cuenta a otro? Y él solos, los dos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas no, si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¿Qué tendrá que hacer la iglesia para eso? Juzgar, evaluar, llegar a una decisión. Y para eso la iglesia debe emitir un juicio en una situación pecaminosa de uno de sus miembros. Entonces no se confunda con no juzgar. Ay, no me juzgues por mi pecado. Usted, si es hermano en Cristo, si es su hijo, si en alguien que usted vive con usted, habita con usted, usted debe llamar a esa persona a corrección. Debe llamar a esa persona para corregirlo en amor, para que cambie su situación pecaminosa y ella bíblicamente no se puede amparar en no juzgar. Es por eso que primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 2, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La palabra probar es la idea de evaluar para emitir un juicio. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa de Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Lo que Jesucristo está diciendo es: tú no puedes juzgar, criticar, condenar, evaluar a una persona sin tener las pruebas, sin saber toda la historia o sin saber la motivación que esa persona, aunque el único que conoce las intenciones de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 4, del 4 al 5, dice lo siguiente: porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. El Señor aclarará lo oculto de las tinieblas. Y esto sucede muchas veces en los matrimonios, a veces cuando el esposo dice algo o la esposa dice algo y el marido dice: por algo me lo dijo, no, esta debe tener algo escondido. No, esta mujer siempre ha sido así, o este hombre. Comenzamos a juzgar sin saber las intenciones del corazón, toda la historia y todo lo que eso implica. Ahora, alguien dijo que este es un versículo clave ya para ir terminando por hoy. Juan 7:24. Es aquí donde usted encuentra el juicio pecaminoso y el juzgar pecaminoso y el juzgar con justo juicio. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. Claro, las apariencias. No conoce toda la historia. No sabe toda la situación. No sabe las intenciones del corazón. No sabe todas las circunstancias. Juzga según las apariencias. No, es que este señor es así. No, esta señora es así. No, esta familia es así. No, este señor, no. Usted no sabe toda la situación. Lo que Jesús quiere evitar es la crítica, condenación, el juicio apresurado, sin misericordia, de parte de sus discípulos. Como usted y yo. Juzgamos a la vecina o al vecino y ni conocemos toda la historia. No conocemos toda la situación. No sabemos lo que hay detrás y emitimos un comentario condenatorio. Ahora, Jesús dice: si no juzgad con justo juicio. ¿Cómo? No juzgues, pero sí juzga. Usted necesita mucha madurez, y yo también, mucho discernimiento, mucho conocimiento, mucha prudencia, mucho amor para emitir un juicio, un comentario, para hacer una crítica constructiva, como dicen muchos, o como muchos dicen: no, solo te lo cuento para orar. Ese es el chisme cristiano. Solo te lo cuento para orar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Juzgamos el pecado? Sí. ¿Evaluamos? Sí. Muchas veces como pastor o el liderazgo de la iglesia nos toca esto. Y hay hermanos que dicen: no me juzgue. Estamos viendo tu pecado, estamos viendo tu conducta, ya es un hecho consumado. Sí, pero no conoce nuestras motivaciones. La motivación fue satisfacer tu pecado, tu carne. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer un juicio, y la iglesia, todo padre, toda mamá, toda hermana, hermano, es llamado a hacer un justo juicio, pero con las pruebas, con la evidencia, con la historia completa. ¿Cuántas veces usted hizo un comentario, juzgó algo y después, cuando conoció toda la historia, dijo: oh, metí la pata? No, no metí una, metí las dos. Es por eso que necesita esa madurez para discernir, el discernimiento, el conocimiento, la prudencia y el amor necesario para hacer ese justo juicio. Termino con lo que sí significa no juzguéis. Significa no emitir un comentario de una persona cuando hace o dice algo sin saber las intenciones de esa persona, sin tener pruebas, sin tener toda la historia. Cuando usted hace un comentario, critica, condena, un juicio condenatorio, y es una calumnia. Mi amado hermano, hay que poner un freno a la lengua. Y yo les dije
que le iba a contar muchas historias de juzgar y sobre todo mías. Y en esto conocí hace muchos años atrás una familia. Conocí muchos atrás y me avergüenzo mucho de lo que le voy a decir. Es una de mis metidas de pata, pero fuerte. Conocí una familia, el cual tenía un hijo, tiene un hijo, y cuando yo lo conocí, ese niño siempre tenía una conducta rebelde, no obedecía, hacía lo que quería, y ya inmediatamente en mi mente dije, qué mal padres, cómo no lo educan, cómo no lo corrigen, no, el papá está pintado, no, la mamá parece que vive viendo novelas, ese chino hacía lo que quería, ese chico hacía lo que quería. Eh, al tiempo después, conociendo más a esa familia, supimos que el niño era un niño que tenía graves problemas de salud, era un niño que tenía una enfermedad y que no lo hacía actuar normalmente. Por eso actuaba así. Y cuando yo me enteré de eso, le dije, Señor, perdóname. Señor, perdóname por haber juzgado a esos padres, por haber condenado a esos padres. Perdóname, Señor. Perdóname. Qué necio que fui. Qué pecado que hice. Ese niño actúa así porque está enfermo, tiene un problema de enfermedad. Y lo único que los padres muestran es amor, cariño, comprensión. Y yo lo juzgué. Yo lo juzgué. Me avergüenzo, Señor, me avergüenzo. Qué oso, qué vergüenza, me arrepiento. Y le decía, Señor, lo único que te pido es la oportunidad de poder volver a ver a esa familia otra vez o a uno de sus integrantes. Ellos nunca supieron eso. Hasta que un día Dios en su gracia me permitió ver al papá otra vez. Lo tuve acá en casa, tomando un café, conversando. Y el Espíritu Santo me decía, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Le dije, mi hermano, ¿me regala 5 minutitos, por favor? Lo saqué de la reunión donde estábamos, extrañado. Me lo llevé para nuestro cuarto y le dije, mi amado hermano, yo quiero pedirte perdón. Perdóname. Y el extrañado me mira, ya no entiendo, pastor, pero ¿por qué? Le dije, yo te juzgué. Juzgué a ti y a tu esposa por la conducta de tu hijo, que eras un mal padre, que eres una mala madre, que no lo enseñaban, que el niño era un irrespetuoso, un irreverente. Y me dijo, pastor, gracias, gracias. Me abrazó, oramos, lloramos. Y ese es algo que llevo aquí en mi vida. El Señor perdona, pero es bueno siempre recordar cuántas veces uno mete la pata. Mi hermano, que no le pase lo que me pasó a mí. No caiga en ese pecado que caí yo. Juzgar sin saber toda la historia, sin tener toda la información, sin tener toda la situación bien entendida, sin saber las motivaciones que hay atrás, emití un juicio condenatorio, una crítica, una calumnia y pequé conscientemente y voluntariamente de lo que estaba haciendo. No hay ninguna excusa. Mi amado hermano, en esta mañana Jesús le dice a usted, no juzgues, no apuntes, no condenes, no critiques, sin saber toda la información, sin tener todas las pruebas, porque si no estás juzgando, pecando. Pero sí juzga con un justo juicio, discernimiento, amor, corrección, restauración, pero sí debemos condenar el pecado en amor, juzgar el pecado, sí, en amor, y no debemos hacer la vista gorda, dejar pasar el pecado
como si nada del mundo pasara. Mis amados hermanos, Jesucristo nos hace un llamado en esta mañana a no juzgar. Y yo le pido que donde está usted pueda cerrar sus ojos para orar. Cierre sus ojos para orar. Mis amados hermanos, y ha sido duro estudiar esto para mi vida personalmente, traer muchos recuerdos. Esta semana varias veces recordaba esto. Y el Señor una vez más me enseña que somos muy rápidos para juzgar, evaluar, criticar, condenar, juzgar. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que sus discípulos sean personas que critiquen y condenen y juzguen y evalúen sin tener toda la información, sin tener toda la historia. Y nunca podremos saber todas las motivaciones hasta que haya un hecho consumado. No somos jueces. Somos llamados a restaurar, a amar, a corregir, a disciplinar en amor y a corregir el pecado, una conducta pecaminosa. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, hermanas, por mi vida en primer lugar, de no caer en este pecado tan fácil que a cada momento hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, con nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Señor, vivimos emitiendo juicios, condenando, criticando, cuestionando sin saber qué hay detrás. En vez de predicar el Evangelio, nos dedicamos a chismosear, a criticar y a condenar. Señor, ayúdanos a no caer en eso. Perdona, Señor, si hemos venido haciendo eso. Y en esta mañana Jesús te dice, no juzgues, sino que en amor corrige. En amor apoya, restaura. Y Señor, te queremos pedir por cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Permítenos terminar el culto para la gloria de tu nombre y disfrutar de la escuela dominical con el Evangelio de Juan. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, sí, yo sé que están los micrófonos cerrados. Mis amados hermanos, queremos hacerles partícipes